Ahí está. Muy bien, compañeros, pues el día de hoy vamos a ver la clase, bueno, la guía número 2 y la guía número 3 de la materia Universo Natural. Estamos hablando de cómo se constituye la materia, estamos hablando de cómo son las cosas. En la guía 1, sobre todo, estuvimos hablando mucho de química. Ahora vamos a hablar también un poquito de física, ¿sale? También les había compartido la clase pasada un material. Se llama Universo, lo tienen ahí en su WhatsApp. Y este material es, recuerden que no es que lo vayamos a utilizar en la clase, pero sí es para que nos ayude a tratar de entender un poquito mejor de qué se tratan cada una de las cosas. La vez pasada vimos 2 videitos por ahí que nos explicaban lo que era déjenme me acuerdo, aquí está, lo que era la ley de la conservación de la materia de Lavoisier, si ustedes se acuerdan, que era eso, y también vimos sobre los enlaces químicos, los estados de agregación, las propiedades de la materia, los niveles de organización de la materia, cómo se van estructurando, y también vimos los diferentes modelos atómicos que han existido a través de la historia, ¿sale? Entonces, vimos también un poquito sobre Kepler, que era discípulo, que era también discípulo de otro de los principales físicos y químicos, de Tycho Brahe, si es que ustedes se acuerdan de él, y cómo fue formulando las leyes que regulan el movimiento de los planetas. Eso es lo que nos habla la ley de Kepler, ¿sale? Las leyes de Kepler, perdón. Y entonces, el día de hoy vamos a trabajar con esta otra partecita en la que nosotros vamos a ir conociendo un poquito más. No es que no lo conozcamos, sí lo conocemos porque al final del día, pues es algo que vemos todos los días. Sin embargo, no sabemos a veces que tiene un nombre, que se rige por una ley, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Aquí les voy a estar compartiendo mi pantalla. Y nada más déjenme quitar el panel para poder tener un poquito más de espacio yo. Listo, ahora sí. Muy bien, entonces recordemos que este es un material del profe Enrique Moreno Santillán. Él nos está haciendo el favor de compartir este material, puesto que hacemos unos materiales preciosos. Dice, ¿de qué están hechas las cosas? Yo me acuerdo muchísimo, se los prometo. Tengo un recuerdo muy chistoso de sexto de primaria. Yo era muy floja para leer, se los confieso. Entonces, me acuerdo que específicamente esta pregunta venía. Y nosotros teníamos que leer el libro de Ciencias Naturales, era en aquel entonces, y teníamos que encontrar de qué estaban hechas las cosas. Pues como yo era muy floja para leer, yo vi muchas cosas en una figura y dije que de plástico, de acero, de barro, de no sé qué, de no sé qué, de no sé qué. Para que no les pase eso, aquí les voy a proyectar este video, para que vean ustedes de qué están hechas las cosas. ¿Qué estamos hechos? ¿De qué están hechas? ¿Se escucha el video y se ve bien? Sí. Perfecto. Sí. ¿De qué estamos hechos? ¿De qué están hechas todas las cosas a nuestro alrededor? Esta posiblemente sea una de las preguntas más antiguas del mundo, y desde la comodidad de nuestro mundo moderno tenemos una respuesta fácil de tirar. Las cosas están hechas de átomos. Si me apuras, alguien añadirá que los átomos están hechos de electrones, protones y neutrones, hechos a su vez de quarks up y quarks down. E incluso el listillo de turno también apuntará que todos esos objetos pueden estar formados por cosas aún más pequeñas, pero que todavía no hemos descubierto. En definitiva, estamos hechos por partículas subatómicas. Y esta es la respuesta fácil que profesores, divulgadores y demás familia te daremos sin mayor matización. Sin embargo, esta imagen del mundo, tal y como la veis en pantalla, es falsa. ¿Estamos hechos de partículas tal y como las entiende todo el mundo, como bolitas? Rotundamente no. En parte es porque los científicos, cuando hablan de partículas en este contexto, se refieren a una cosa muy distinta. Entre ellos se entienden. Esto ha provocado que esta rama del conocimiento, la física de las cositas más pequeñas de las que estamos hechos, se llame física de partículas, aunque esas partículas sean mucho más complejas de lo que aparenta el nombre.
Por otro lado estamos nosotros, los educadores, como siempre corrompiendo a las nuevas generaciones de científicos. Y es que nuestro trabajo es duro. Quieres que la gente entienda los alucinantes descubrimientos que estamos viviendo, como fue el descubrimiento del bosón de Higgs, pero a la vez no quieres meterle a punta de pistola el equivalente a 9 asignaturas de matemática y 11 de física para que entiendan tus ecuaciones. No, muchas veces preferimos meter debajo de la alfombra ciertos detalles que al final no aportarían nada a la explicación. Así es como acabamos hablando de bolitas que colisionan, bolitas que se repelen, bolitas que se rompen en otras, etc. Además, así es más fácil de dibujar. Pero eso se acabó. Hoy os voy a pintar una imagen conceptual de cómo son las partículas que nos forman. Un pequeño esbozo de la base de la que parte la teoría más precisa jamás creada por el ser humano, la teoría cuántica de campos. Y para eso nos hemos venido a una de las catedrales de la física de partículas. Estoy muy contento de decir que estamos en el CERN, uno de los centros de investigación más importantes del mundo. Durante las próximas 2 semanas vamos a estar por aquí danzando. Visitaremos algunas de sus instalaciones, entrevistaremos a algunos de sus científicos y os contaremos qué se cuece por aquí. Pero eso lo veremos pronto. Hoy toca sentar las bases. Porque para entender bien de qué va la física de partículas, uno tiene que entender que es física de ondas. Vale, vamos a preguntarnos esto. ¿Podríamos estar hechos de ondas en vez de partículas? Ondas, ya sabéis, una ola, la luz, el sonido, se esparcen por el espacio, se reflejan sobre superficies, incluso bordean obstáculos. Ondas. Un físico te daría muchísimos argumentos de por qué no podemos estar hechos de ondas, pero seguro que uno de ellos sería que las ondas se solapan, se superponen. Una demostración sencilla. Si produces 2 vibraciones en un medio muy quieto, verás que cuando las ondas vayan a tocarse, las 2 interferirán en ese punto, pero después cada una seguirá su camino tan panchas, como si se atravesaran la una a la otra. Este es el motivo por el que podéis ver este cerdo perfectamente, a la vez que también podéis ver a esta oveja desde la otra cámara. Y es que los rayos de luz que rebotan sobre el cerdo y van hacia esta cámara se están cruzando aquí en medio con los que rebotan en la oveja y van a su cámara. Si ambos rayos de luz sí que interactuaran entre ellos y no se atravesaran como si nada, lo más seguro es que estarías viendo una imagen alterada, influenciada por la de la oveja. Y no es el caso. Es gracias a que los 2 rayos no interactúan, no se modifican el uno al otro, que podéis ver a ambos como si nada pasara. Conclusión. Parece que esto de estar hecho por ondas pues no es muy buena idea, porque esto de la superposición no se cumple en nuestras carnes. Choco mis manos y colisionan. Justo lo que pasaría con una colección de partículas, no lo que haría una onda, que sería solaparse. Así que, ¿estamos hechos de partículas y asunto zanjado? Pues no del todo, porque hay un tipo de onda que puede chocar. Pensad en el mar. Siempre identificamos las olas como ondas, pero cuando viene una ola muy grande, suele pasar que se acaba desmoronando, colapsa y se rompe en otras onditas más pequeñas. ¿What? Eso es un decaimiento, un objeto rompiéndose en varios. Eso es algo que no le pasa a las ondas de las que estábamos hablando. Tal vez hayáis visto este vídeo de Martí de C de Ciencia sobre las olas monstruo, gigantescos muros de agua que se producen puntualmente en los océanos. Vale, pues una de las teorías es que estas olas monstruo se producen por esas interacciones. No porque estas olas se solapen y se sumen unas a otras, sino porque en esos choques se intercambian energía, tal y como lo haría una partícula. Y esto no es exclusivo de los océanos. En acústica tenemos cosas como las ondas de choque, que también acaban disipándose en una especie de decaimiento, y por otro lado la luz, cuando se propaga en algunos materiales muy específicos, también hace cosas raras como interaccionar consigo misma. Todas siguen siendo ondas, son vibraciones que se propagan por un medio, tienen frecuencias asociadas, pero no se comportan como esperaríamos. Y esto Hasta aquí le vamos a parar un poquito con las ondas y las partículas. Yo no sé si ustedes alguna vez hayan escuchado decir a ciertas personas que somos vibración. Voy a dejar de compartir tantito solo para verlos. ¿Alguna vez han escuchado personas que dicen es que somos vibración? No. ¿Sí o no? No. Sí. Nunca, ¿sí? Algunos sí, algunos no. Bueno, pues es que ciertamente si somos ondas o si somos partículas, vibramos. ¿Por qué? Ahí les va la explicación. El agua tiende a vibrar con ciertos estímulos, ¿sí? Si ustedes pusieran un recipiente con agua cerca de una bocina, esta agua va a empezar a hacer esto por las vibraciones del sonido, ¿sale?
y nuestro cuerpo es más del 75% de agua. Entonces, ciertamente también vibramos. Pero entonces, ¿qué onda con lo del video? Somos vibración y somos partículas. No sé si ustedes han visto una película, creo que es la de la hormiga atómica, la de Ant-Man, es la número 2, si mal no recuerdo, que hay una muchacha que recibe como una explosión y esa muchacha se está como desuniendo sus partículas donde únicamente es vibración. Entonces pueden pasar a través de ella como que se deshace en ciertos momentos, pero queda como un espectro, digo, todo esto es ciencia ficción, pues, pero es una manera de explicar un poquito, si fuéramos únicamente ondas, entonces nuestro cuerpo sería como el de ella. Y si únicamente fuéramos partículas, seríamos como la mole, duros, ¿sí? Entonces, por eso es que somos ambas cosas. Somos partículas, pero también somos vibraciones, ¿sabes? Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos decimos automáticamente. Si nosotros nos menospreciamos, si nosotros nos decimos que somos tontos, nos insultamos, nos burlamos de nosotros mismos, pues entonces eso hace que nuestra vibración sea cada vez más baja y cuando nos volvemos seres, personas en los que vibramos cada vez más bajo, es donde empiezan a bajar las defensas, donde nos enfermamos, donde nos deprimimos, donde empezamos a tener ataques de ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene mucho que ver todo esto, no nada más con la física, digo, la física y la medicina pues están muy unidas, ¿no? Muy bien. Dice, existe el método del tanteo. Cuando nosotros vamos a balancear una ecuación, ¿qué es esto de balancear una ecuación? La parte de la izquierda de esta ecuación química, es una reacción química, la parte de la izquierda nos presenta los elementos que vamos a combinar, ¿sí? Dice CH4 en gramos y luego dice O2, ¿sí? La C es el carbono, la H es el hidrógeno y la O es el oxígeno. Una vez que mezclamos estas cosas, ¿sí? Obtenemos una reacción, son los reactivos. Estos son los reactivos, esta parte de la derecha es la reacción. Entonces, acá de este lado obtenemos CO2. CO2 es el dióxido de carbono, porque se llama bióxido, porque son 2 moléculas de oxígeno por cada una de carbono. Entonces, dióxido de carbono más agua, ¿ok? Dice, ¿cómo se llama al método perdón, el procedimiento del balanceo, donde en una ecuación química se anteponen los coeficientes apropiados a la fórmula de cada sustancia y al final de la reacción se comprueba que existe el mismo número de átomos como lo propone el principio de la conservación de la materia? Esto se llama método de tanteo. En esta sería la respuesta número 1. ¿Qué quiere decir? Vamos jugando con los números. En química, cuando hacíamos este tipo de cosas, sobre todo en tercera y secundaria, era balancear las ecuaciones de tal manera que la misma cantidad que tenemos del lado izquierdo tengamos del lado derecho. Y entonces se le va jugando con los números hasta que llegamos a un cierto balance, ¿sí? O equidad entre los reactivos y la reacción. ¿Qué elementos forman al grupo 6A en la tabla periódica? El grupo 6A es este que está aquí y se llama familia del oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno es la que encabeza, o el elemento que encabeza todo lo que es la fila. Recordemos que las filas, ¿sí? Las verticales son los grupos, ¿ok? Y tienen algún nombre, algunos de ellos, no todos. La última es la familia de los gases, es la familia del oxígeno. La primera, que es la que está aquí, sería la familia del hidrógeno. Luego dice entonces, ¿qué elementos forman al grupo 6 en la tabla periódica? La familia del oxígeno, la familia del estroncio, la unión molecular o la familia de los gases. En este caso sería el número 1 porque es la familia del oxígeno. El grupo de los anfígenos o calcógenos es también llamada familia del oxígeno. Es el grupo conocido antiguamente como 6A y actualmente grupo 16 según la IUPAC. En los siguientes elementos: oxígeno, azufre, selenio, telurio, polonio y livermorio. Esos son los elementos que están aquí. ¿Sale? Yo me acuerdo que en tercera y secundaria me hicieron que me aprendiera todos los grupos. Ahorita algunos me los sé, otros me dan mejor.
¿Qué energía se define como la suma de las energías cinética y potencial de las moléculas individuales que lo constituyen? Se llama energía interna. Cuando algo está en movimiento, tiene energía cinética. Cinética viene de movimiento. Y tiene energía potencial cuando está en reposo. Potencial viene de la posición y de la potencia que tiene para realizar un trabajo, más no lo está haciendo. La suma de estas dos energías es la suma de todo el sistema. Por ejemplo, pensemos en esto. Tenemos un motor, ¿sí? Un motor de carro. El motor tiene una cierta potencia, ¿sale? Sin embargo, el motor no está echado a andar. El motor está ahí estático y está en el carro. Entonces, el motor va a estar ahí y tiene una cierta potencia. Cuando yo llego, me subo, pongo la llave y abro el switch y prendo el carro, entonces el motor empieza a trabajar. Ojo aquí, porque la energía potencial del motor está empezando a ponerse en funcionamiento. Sin embargo, el carro no se está moviendo, aunque las partes del motor ya están trabajando. Entonces, empieza a pasar del reposo al movimiento. Sin embargo, no es un movimiento de toda la masa, de todo lo que es el carro. Únicamente está trabajando el motor. Ya una vez que yo pongo un cambio o pongo X velocidad, entonces el carro empieza a moverse y está totalmente en movimiento, se transforma totalmente en energía cinética. Y no es que se haya ido esa energía potencial, simple y sencillamente en el sistema pasa de ser totalmente potencial a ser totalmente cinético. Entonces, la suma de estas dos es la energía interna. Chéquenle ahí si tiene la respuesta, por favor. No, no la tiene. No viene. Hay que ponerla, por favor. Energía interna. La energía interna es la energía contenida en el interior de las sustancias. Se define como la suma de la energía cinética y la potencial de las moléculas individuales que la forman. Generalmente se cumple que cuando mayor sea la temperatura de un sistema, también lo será su energía interna. ¿Por qué? Porque las moléculas adentro se están moviendo. Eso es lo que genera el cambio. En termodinámica, la energía térmica, también conocida como energía interna de un sistema, es la suma de las energías cinéticas de todas las partículas constituyentes, más la suma de todas las energías potenciales de interacción entre ellas, aunque no se esté moviendo. Tiene una energía potencial porque tiene una potencia, puede realizar X trabajo. Vámonos a la siguiente. Dice, ¿de cuántas familias se compone la tabla periódica de los elementos químicos? Y aquí vienen todas ellas, ¿sí? Recordemos que los grupos son de manera verticales. ¿Cuáles son estos grupos o estas familias? El grupo 1A son los metales alcalinos. El grupo 2A son los alcalinotérreos. Ojo, porque de aquí se brinca, del 2, vean aquí. Ay, no sé por qué activé esto. De aquí vean que se brinca el B. Ya no sería el 3A. El 3A se encuentra hasta acá, que es el grupo 13 y son los térreos. El grupo 14, que es el 4A, son los carbonoideos. El grupo 15, que es el 5A, son los nitrogenoideos. Quiere decir que aquí lo encabeza el carbono, aquí lo encabeza el nitrógeno. El grupo 16 o 6A son los calcógenos o anfígenos, que es lo que hablábamos sobre el oxígeno. El grupo 17 son los halógenos. Ustedes han visto que existen focos de halógeno. Los focos de los carros, no los que están ahorita muy de moda, así súper mega blancos. Esos son de LED. Los anteriores eran focos de halógeno. Y son ciertos gases que se estimulan, sin embargo, no son gases nobles. Y el último grupo, que son los gases nobles, ese es el de la columna derecha. Pero entre medio tenemos la familia B y no está en secuencia. Si se fijan, comienza con el 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí repite, bueno, 9 está mal escrito. Estos dos es el mismo, la familia del hierro, cobalto y el níquel. Luego se va al 1, 2 y aquí termina. Y vienen las familias de cada uno de estos que son los que los encabezan. Por ejemplo, aquí el escandio lo encabeza este grupo, el titanio, el vanadio, el cromo, magnesio, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc y hasta ahí. Dice entonces, ¿cuántos grupos son? Los grupos son 18.
¿Listos? ¿Cuál es el dibujo correcto de la cadena 3-etil 2,4-dimetil 3-hepteno? Esta misma imagen es la respuesta. Yo espero en Dios que esto no venga. Y si es que viene, les va a venir también nada más con esa misma opción. Esta se llama química orgánica porque contiene carbono. Si se fijan, son las mismas figuras, es el mismo dibujo, es la misma cadena. Vamos a hablar ahorita un poquito sobre la física. Dice, la primera ley de la dinámica de Newton, ¿ustedes saben quién fue Newton? Sir Isaac Newton. A él se le considera el padre de la mecánica. Dice, postula que un cuerpo permanece en movimiento si no actúa una fuerza que lo detenga. Entonces, ¿por qué se detiene una patineta sin impulso en una calle completamente horizontal? Número 1, la fricción entre el piso y las ruedas actúa sobre ella. La porosidad del pavimento no permite avanzar. El peso sobre la patineta no le permite deslizarse. ¿Qué creen ustedes que sea? La 3. ¿Y si fuera la patineta sola? ¿Sin peso? Porque cuando nosotros aventamos algo, en algún momento se detiene. ¿Qué creen ustedes que suceda? Por su Algo, mismo peso. una bola de boliche, si tú la avientas, La 1, ¿mande? la 1, ¿no? La 1, que habla de la fricción. Por ejemplo, con la bola de boliche, Incluso 3, ¿mande? la 3. La 3. Por ejemplo, si nosotros aventamos una bola de boliche, ¿sí? Sobre el carril, ¿no? Esta bola se detiene cuando choca con los pinos, pero anteriormente a que choque con los pinos, pareciera que nunca se va a detener, porque no hay fricción, ¿sí? Si nosotros arrojamos una pelota de tenis sobre el césped y la hacemos rodar, en algún momento esa pelota se va a detener. Y no es que tenga un peso sobre la pelota, va a detenerse porque hay una fricción entre la pelota y el césped. Entonces, aquello que hace que las cosas se detengan, en este caso la patineta, es la fricción entre el piso y las ruedas que actúa sobre ella. Esto es muy parecido a lo de la porosidad. Sin embargo, aunque no hubiese porosidad en una superficie, en algún momento se va a detener porque hay fricción. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa con relación a la masa y el peso de un cuerpo? La masa y el peso son la misma cantidad física, pero expresada en unidades diferentes. La masa y el peso es lo mismo, no cambia. El peso es de mayor volumen si hay más masa. ¿Cuál de estas será falsa? La 2. Muy bien, es la 2. Fíjense. La masa y el peso es lo mismo de manera física, sin embargo está expresada en diferentes cosas. Cuando ustedes van al mercado, agarran una masa, ¿sí? Una cantidad de tomates. La masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Entonces, ustedes agarran una cantidad de tomates y los suben a la báscula. La cantidad de masa no va a variar si los llevas en la mano, si los llevas en la bolsa, si los subes a la báscula. ¿Dónde vas a poder detectar su peso? Cuando lo pones sobre la báscula y la gravedad ejerce una fuerza que hace que se baje esa báscula, ¿sí? Entonces, es lo mismo físicamente, sin embargo, está medido en diferentes cosas. Dice, el peso es de mayor volumen si hay más masa. ¿Qué quiere decir? Si yo agarro más tomates, pues obviamente va a aumentar el peso. Y vámonos a ver este video que está aquí.
Hola chicos, ¿cómo están? Soy Marcos, el profe de Ciencias Físicas, y hoy estudiaremos la diferencia entre masa y peso. Todos nosotros alguna vez hemos escuchado la expresión ¿qué pesa más? En este caso tenemos el ejemplo ¿qué pesa más? ¿Un kilogramo de torta o un kilogramo de piedras? Rápidamente responderíamos que ambos pesan lo mismo porque son un kilogramo. Existe una gran confusión entre masa y peso. La unidad por la cual se representa la masa en el sistema internacional es el kilogramo, pero también son unidades de masa la onza, la libra, la tonelada. La masa de un objeto se puede medir con una balanza. La unidad por la cual se expresa el peso en el sistema internacional de unidades es el newton. Se puede conocer el peso de un objeto utilizando un dinamómetro. Todo sistema material se atrae. La intensidad de esa atracción depende de la masa. Eso va a generar que un sistema material con masa tenga peso. Aquí podemos observar la relación entre la masa y la gravedad. Claramente podemos observar que cuanto mayor es la masa del planeta, mayor va a ser la gravedad del mismo. Podemos conocer el peso de un objeto mediante la siguiente expresión matemática. Recordemos que en este caso utilizamos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado como gravedad de la Tierra porque vivimos en la Tierra. De lo contrario, debemos usar la gravedad del planeta en cuestión. Volviendo al ejemplo que estamos trabajando al inicio del video, ¿qué sucedería si llevamos las piedras a la luna y dejamos la torta en la Tierra? Fundamenta tu respuesta. Este gato se llama Garfield y tiene una masa de 4,5 kilogramos. Podemos conocer el peso de Garfield multiplicando su masa por la gravedad de la Tierra. Recordando, utilizamos la gravedad de la Tierra porque vivimos en la Tierra. Y el resultado es 44,1 newton. Ahora realizaremos otro ejemplo para que quede más claro. El perro Sam tiene una masa de 20 kilogramos. Ya su dueña María tiene una masa de 45 kilogramos. La masa de Sam es 25 kilogramos menor que la de María. Ahora, ¿qué ocurre si dejamos a María en la Tierra y llevamos a Sam a Júpiter? Si calculamos sus pesos, el peso de Sam va a ser de 457,6 newton y el peso de María va a ser de 343 newton. Recordemos que para calcular el peso de Sam debemos multiplicar su masa por la gravedad de Júpiter. Utilizaremos la gravedad de Júpiter en este caso, que corresponde a 22,88 metros sobre segundos al cuadrado, porque Sam se encuentra en ese planeta. Y en el caso de María, utilizaremos la gravedad de la Tierra, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Ni Sam ni María cambiaron sus masas, pero cambiaron lo que pesan, porque la gravedad de la Tierra y la gravedad de Júpiter son distintas. Recuerda, ya no te preocupes por tu peso. Siempre puedes culpar a la gravedad. The Unison MIDI core pack. Unison's MIDI. En resumidas cuentas, no es que estemos gordos, estamos en otro planeta diferente. Ay, qué suave. Nos equivocamos de planeta. Clasificación de los hidrocarburos. Los hidrocarburos tienen que ver con el hidrógeno y el carbono. Y son hidrocarburos porque estos son flamables. Relaciona las características de la columna derecha con el tipo de hidrocarburo de la derecha a la que pertenecen. Hidrocarburos alifáticos aromáticos, alcanos, alquenos, alquinos, alifáticos cíclicos. Estos cuatro, nosotros en secundaria los conocíamos como con cierta nomenclatura, y aquí nos lo están poniendo con ciertos dibujitos, ¿sale?
En esta la respuesta correcta es la primera, la 1 es la A, la 2 es la B y la 3 es la C. Directo. Nada más que no sé si viene con ustedes algún dibujito, alguna tabla diferente. No, no viene bien eso. Nada, nomás viene esto y luego viene esto. Ujú. Ok. Sí, acuérdense que las guías de prepa abierta están como que bastante raras. Relaciona los elementos de la columna derecha con la familia a la cual pertenecen y que se encuentran en la columna de la izquierda. El grupo 4A, el grupo 8A y el grupo 1A. La K es el potasio, el aluminio se abrevia como AL, la HE es el helio, ese que usamos en los globos para que se eleven, y el SI es el silicio, que es de lo que están conformados la gran mayoría de los paneles solares. El silicio es un elemento químico metaloide, número atómico 14, y situado en el grupo 14 de la tabla periódica de los elementos de símbolo del silicio. Es el segundo elemento más abundante de la corteza terrestre después del oxígeno. El helio es el elemento químico de número atómico 2, símbolo He. Su peso atómico estándar es de 4.0026. Pertenece al grupo 18 de la tabla periódica de los elementos, ya que al tener el nivel de energía completo, presenta las propiedades de un gas noble. Y el potasio es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo químico es K, cuyo número atómico es 19. Es un metal alcalino de color blanco plateado que abunda en la naturaleza en los elementos relacionados con el agua salada y otros minerales. Entonces, la respuesta sería la 1. La 1 es la D. Al grupo 4 pertenece el silicio. La 2 es la C. Al grupo 8A pertenece el helio, que es el de los gases nobles. Y por último, la 3 es la A. Al grupo 1A pertenece el potasio. ¿Cómo se incrementa la electronegatividad dentro de la tabla periódica? Aquí vienen las flechas, miren. Entre más a la derecha tengamos un elemento y entre más arriba lo tengamos, la electronegatividad se hace cada vez más frecuente. Dice, globalmente puede decirse que en la tabla periódica de los elementos, la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Por tanto, la respuesta correcta es el inciso 1 o el número 1. La siguiente dice, ¿cuál de las siguientes fórmulas corresponde a un éter? El éter, dice, en el terreno de la química se llama éter a un compuesto que está formado por vínculos de 2 moléculas de alcohol que pierden una molécula de agua. Los éteres no reaccionan con facilidad y son bastante estables. Esta es la fórmula del éter. CH3, CH2, OCH2, CH3. Así es fácil. Relaciona la fórmula con el nombre del compuesto al que corresponde. Fíjense, normalmente nosotros estamos acostumbrados a hablar de izquierda a derecha. En química se lee primero el segundo elemento y luego nos regresamos. Por ejemplo, el inciso A es el bromuro de sodio. El segundo es, no viene aquí el nombre, la S es el azufre. No me acuerdo bien el nombre. El siguiente es el yoruro de aluminio, el C. El que sigue es un óxido de CS, no me acuerdo bien cuál es el CS. Luego es el fluoruro de magnesio, el cloruro de estroncio y el último es el óxido de litio. Ahí les va. La respuesta correcta es la número 1. Por ejemplo, el primero que dice sulfuro de calcio es el inciso B.
Ajá, la S es el sulfuro y el Ca es el calcio. Luego la número 2, óxido de litio, es la G. Se lee primero óxido y luego de litio. Luego la 3, el cloruro de estroncio, es la F, ajá. Cloruro de estroncio. Luego la número 4 es el bromuro de sodio. Y la número 5 es el yoruro de aluminio. Clasifica los siguientes elementos como metal, semimetal o no metal, dependiendo de sus características. Los metales son todos los cuadritos azules que tenemos aquí. Los metaloides son los verdes que están entre el metal y el no metal, y los no metales son los amarillos. Entonces, la respuesta es el número 1. Los metales es el Cu, que está aquí, déjenme los voy señalando. Este es un metal. Y el Na es el sodio, acá está. Estos son metales. Luego, semimetales es el silicio, que está por aquí. ¿Sí? Es un semiconductor, por eso es que de este material están hechos los paneles solares. Luego, el no metal es el fósforo, que es la P que anda por aquí. El hidrógeno, que es un gas, aunque se encuentra en este estado. Y la F, que es el fluoruro. No es cierto, la F no es fluoruro, la F es el... Ah, no, sí es fluoruro. Vámonos a la número 14. Clasifica los elementos de la siguiente lista de mayor a menor radio atómico. Primero es el cesio. Ag es el oro. ¿Es el oro o la plata? No, es la plata, perdón. Au es oro. El selenio, luego el sodio y al final la F. Estoy en duda si la F es fluoruro o fósforo. Los elementos están ordenados de acuerdo con un número atómico reciente. La tabla de Mendeleev condujo a la tabla periódica actualmente utilizada. Los elementos están ubicados en la tabla de acuerdo con una ordenación vertical llamada grupos y una ordenación horizontal llamada periodos. ¿Bajo qué criterios se establece el acomodo de los elementos en la tabla periódica? En orden alfabético, descendente, en orden alfabético ascendente o por número atómico. Este que está aquí es el número atómico. Si nosotros vemos la tabla periódica, por ahí la clase pasada había una que era incluso interactiva, vemos que este numerito es el que les da el orden a los elementos, por lo tanto, es por el número atómico. ¿Qué significa número atómico? Es la cantidad de átomos o de electrones que tiene cada uno de los elementos. Dice, la corteza terrestre no se mantiene estable, ya que existen movimientos de ascenso y descenso, los cuales fueron mucho más intensos en épocas geológicas anteriores. Estos movimientos de distintas secciones de la litosfera se debe a la fuerza poderosa que actúa en el interior de la Tierra, conocidas como diastrofismo e isostasia. Los relieves terrestres creados por las fuerzas internas sufren procesos de transformación debido a agentes del modelado terrestre. Con base en el enunciado anterior, relaciona los aspectos del modelado de la columna derecha con los procesos del modelado de la columna izquierda, denudación. Ay, esa es la respuesta. Denudación, meteorización y erosión, deposición, sedimentación y el fondo acuático. Esta es la respuesta, perdón.
La 1 es BC, la 2 es DA. ¿Cuál es la configuración electrónica del cobre? El cobre tiene 29 electrones, ¿sí? Perdón. Su configuración electrónica, cada uno de los elementos tiene orbitales. Entonces, ¿cómo comienzan los orbitales? Así, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1. Aquí en realidad únicamente nos están dando el final de la cadena. Todo lo demás, pues como estamos hablando de 29, vamos a contar. Son 2, 4, 10, 12, 18, 28 más 1 son 29 electrones. Se van sumando estos numeritos, pues, en los orbitales. Este, 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 este y este. Sumados esos números nos va a dar este 29 que tenemos aquí. Identifica los grupos funcionales a los cuales pertenecen los siguientes compuestos respectivamente. CH3, CO, CH3. CH3, CH2, CH2 o H. Acuérdense que los primeros son los cetonas, son las cetonas, ¿sí? Como la acetona, que tienen una cadena que los extremos son iguales. Y el siguiente son alcoholes. ¿Cuál es el enlace en donde los cationes es cuando un elemento pierde electrones, se hace positivo, ¿sale? ¿Cuál es el enlace en donde los cationes comparten cargas sumergidas en un mar de electrones? El enlace metálico. La clase pasada habíamos visto los enlaces iónicos, los enlaces covalentes y los enlaces metálicos. La formación del enlace metálico en el litio o Li ocurre de la siguiente forma. El litio tiene esta configuración electrónica, 1s2, 2s1. ¿Por qué? Porque su número atómico es 3. Le sobra un electrón para tener estructura del gas noble que es el helio. Al perder el electrón se forma un cation. ¿Por qué pierde el electrón? Quiere decir que se hace más positivo. Entonces, ¿cuál es el enlace en donde los cationes comparten cargas sumergidas en un mar de electrones? El enlace metálico. ¿Cuál es la característica principal de la era paleozoica? ¿Alguien me ayuda, por favor, a leer aquí abajo? La era paleozoica. Nomás uno, no se me amontonen. ¿Nadie? La era paleozoica inició hace 541 millones de años, culminó hace unos 252 millones de años, es decir, que su duración fue de 290 millones de años aproximadamente. Abarca desde la aparición de los animales con concha o exoesqueleto hasta el surgimiento de los primeros anfibios y reptiles. Muy bien. Entonces dice, ¿cuál es la característica principal de la era paleozoica? Aumento de la vida y su diversidad sobre el planeta, extinción de los dinosaurios, aumento de desastres naturales. El aumento de la vida y su diversidad sobre el planeta. Vámonos a la siguiente. Se te pide argumentar que el bronce es una mezcla y no un compuesto. ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto para dicha argumentación? Su enlace es estable y puede ser mantenido sin intervención alguna, no tiene fórmula química.
Es una aleación creada por el hombre mezclando cobre y estaño. No tiene fórmula química. Solo puede ser creado en fundiciones especiales sin las cuales no puede existir. Su molécula está formado por enlaces de moléculas estables y creadas naturalmente. La respuesta 2 es la respuesta correcta. Es una aleación creada por el hombre, mezclando cobre y estaño. No tiene fórmula química. Ordena cada uno de los siguientes conjuntos de elementos de mayor a menor electronegatividad. Recordemos que la electronegatividad va aumentando de izquierda a derecha. Veamos ahí los números como hacia la derecha son cada vez más grandes y también de abajo hacia arriba. Entonces, dice, ¿cuáles de ellos son más electronegativos? El inciso A. El potasio, el cromo y el bromo, el radio, el calcio y el magnesio, el sodio, el aluminio y el cloro. En ese orden. ¿Cómo se llaman las filas horizontales? ¿Sale? Acuérdense que verticales se llaman grupos. Las horizontales, ¿cómo dijimos que se llamaban? ¿Alguien se acuerda? Filas. Nope. Lean el enunciado que dice abajo. ¿Qué dice? Periodos. Periodo. Es correcto. Los verticales se llaman grupos y los horizontales se llaman periodos. Dice, una persona que te encuentra al paso de las oficinas del colegio de bachilleres te vende unas copias de los exámenes del módulo Universo y Vida. Al revisar las hojas te das cuenta que uno de los temas que aparecen es vulcanismo en la era proterozoica, uno de los que no has logrado entender. Tarde te das cuenta que en realidad has sido víctima de un fraude porque no hay forma de conseguir las pruebas. Te resignas a estudiar el tema ante el conjunto de preguntas que se te vienen. ¿Qué haces en una situación como esta? Se supone que nuestra respuesta debiera ser la primera. Buscas más referencia para tratar de entenderlo y dices al asesor el error en que incurriste comprando hojas solicitándole que te ayude para que logres aprender. A lo mejor muchos de nosotros no diríamos lo que hicimos, pues, pero nos toca a nosotros aprender. Ordena cronológicamente a partir del suceso más antiguo al más reciente los siguientes enunciados que se han postulado acerca del número de partículas en una cantidad de masa. Ahí les van. Deben de estar de la siguiente manera. Cada compuesto está formado siempre por los mismos elementos y en las mismas proporciones. Quiere decir que el agua siempre van a ser 2 moléculas de hidrógeno con una de oxígeno. Siempre. Perdón, 2 átomos de hidrógeno con uno de oxígeno. Luego dice, iguales volúmenes de gases distintos contienen el mismo número de moléculas en las mismas condiciones de presión y temperatura. En los gases tiene mucho que ver la presión y la temperatura. Si aumentamos la presión y aumentamos la temperatura, eso puede ser una bomba. Luego dice, la unidad de masa atómica del hidrógeno es la 12ª parte de la masa relativa del carbono, por lo cual es el elemento más pequeño y pertenece al número 1 de la tabla periódica. Estamos hablando del hidrógeno. Y al final dice, se establece la relación masa-cantidad al realizarse el análisis de cantidades de distintos elementos que se necesitan para formar un compuesto. El siguiente dice, ¿cuáles son los números de oxidación de los elementos que forman el compuesto BaSO4? Es el sulfato de bario. Ba es bario, ese es el sulfato y el O es el oxígeno. Respectivamente, más 2 más 4 menos 2, más 2 más 2 menos 2, más 2 más 2 menos 4. En la tabla periódica también podemos encontrar unos numeritos que son sus números de oxidación. Esto sirve cuando estamos utilizando el método de reducción y oxidación para balancear una ecuación. Y aquí están los números, miren, es más 2, más 6, menos 2 de cada uno de ellos. La respuesta correcta es más 2, más 4, menos 2.
La siguiente descripción de diferencias de electronegatividad entre los átomos no es lo mismo suficientemente grande como para que se efectúe una transferencia de electrones. Es común que se den estos tipos de enlaces entre los gases y los no metales. Elige la opción que indica el tipo de enlace al que corresponde. ¿Qué será? Un enlace covalente. Cuando no se ceden o se mueven los electrones, acuérdense, cuando se pasan los electrones de uno a otro es un enlace metálico, ¿sí? En este caso, se comparten los electrones, se llama covalente. ¿Cuál afirmación es verdadera refiriéndose a los oligoelementos del texto Biología 2? La 1. Elementos minerales que se encuentran en organismos microcelulares elementales y en algunos anfibios superiores. De la siguiente lista de elementos químicos, ¿cuáles de ellos conforman las principales biomoléculas? Los ácidos nucleicos, lípidos, proteínas, vitaminas, carbohidratos. Entonces son el carbono, acuérdense que los carbohidratos es hidrógeno y carbono. Es el carbono, el nitrógeno y el azufre. Ordena los siguientes periodos de la era paleozoica, del más antiguo al más moderno. La era paleozoica es el pérmico, carbonífero, el silvánico, misisípico, por aquí se formaron estas áreas, devónico, silúrico, ordovícico, cámbrico. Y esa es la respuesta B. Cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. Del más antiguo al más moderno. Así es como nos lo pide. Porque acá están en orden diferente, porque esos son los millones de años que duran. ¿Cuál de las siguientes fórmulas es un ácido carboxílico? CH3, CH2, COOH. Eso sigue siendo química orgánica porque tiene carbono. ¿Qué nombre recibe la teoría que explica los fenómenos que ocurren en la corteza terrestre? Formación de montañas, deriva de continentes, actividad volcánica y ocurrencia de sismos por medio de la interacción de las capas de roca que flotan sobre un material fluido llamado magma. La teoría tectónica de placas, la teoría vulcanología, la sismología o la geofísica de rocas. La geofísica de rocas. Para probar una de las teorías de la vida, se coloca alimento en un recipiente plástico y al cabo de una semana se debe observar que han salido larvas de moscas. ¿Cuál teoría se presente probar con este experimento? La teoría de abiogénesis, proceso natural del surgimiento u origen de la vida a partir de lo no existente. Y este cuate se llama Reddy. Fue su experimento esto. Al recibir tu examen de universo natural te das cuenta que está mal calificado. ¿Cómo llevas a cabo la revisión de tu examen con tu asesor? Utilizas la bibliografía o fuente original para sustentar las respuestas. Yo no sé si tienen la oportunidad de hacer eso, de revisar sus exámenes. La ley de la conservación de la materia la vimos la vez pasada, que era este señor Lavoisier. La ley de la conservación de la materia dice que una reacción química, la masa y la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma y pertenecen invariables. ¿Quién dijo esto? El señor Anthony Lavoisier.
¿Por qué los bioelementos reciben ese nombre? Vamos a ver. Los elementos de la Tierra, todos los seres vivos están constituidos cualitativa y cuantitativamente por los mismos elementos químicos. De todos los elementos que se hallan en la corteza terrestre, solo 25 son componentes de los seres vivos denominados bioelementos y se llaman así porque son elementos que se encuentran en la materia viva. En las plantas, en los animales, ¿sí? ¿Cómo andamos, chicos? ¿Cómo nos sentimos? Bien. ¿Bien, bien? Sí, bien. La guía 3 son 38 preguntas. Así que vamos a darle a la guía 3. Sustancias puras, mezclas, ¿sale? Las sustancias puras son aquellas donde hay elementos y compuestos. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Marca con una P los enunciados que hagan referencia a una sustancia pura y con una M los que hagan referencia a una mezcla. El aire que respiramos, ¿qué será? ¿Sustancia pura o una mezcla? Pura. ¿El refresco embotellado? Compuesto. Dice aquí, el aire que respiramos es una mezcla, el refresco embotellado es una mezcla, el agua con la cual se acaba de regar el jardín es una mezcla y el diamante de un anillo es algo puro, es una sustancia pura. Un momento, ¿te gustaría escuchar este sonido al escribir en tu navegador? Pues con la nueva función de Opera. Bienvenidos a la clase de sustancias puras y mezclas con la profe Nay. ¿Alguna vez has pensado cuál es la diferencia que hay entre sustancias puras y mezclas? Para responder a esta pregunta, primero vamos a ver las sustancias puras. Las sustancias puras son aquellas cuya naturaleza y composición no varía sea cual sea su estado. Se dividen en dos grupos: elementos y compuestos. Los elementos son sustancias puras que no pueden descomponerse en otras sustancias puras más sencillas por ningún procedimiento. Veamos el siguiente ejemplo en donde se representa con esferas cada uno de los elementos: oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y carbono, cada uno un elemento diferente. Podemos encontrar un listado de todos los elementos en la tabla periódica. Los compuestos son sustancias puras que están formadas por dos o más elementos. Se pueden descomponer mediante procesos químicos. Se pueden clasificar en compuestos orgánicos o compuestos inorgánicos según tengan o no en su base una estructura de carbono. Observen el siguiente ejemplo. El hidrógeno y el oxígeno por sí solos son elementos, pero al juntarse forman un compuesto, el agua. Aquí pueden observar algunos ejemplos de compuestos orgánicos e inorgánicos. Ya vimos las sustancias puras, ahora veamos las mezclas. Las mezclas se encuentran formadas por dos o más sustancias puras. Se distinguen dos grandes grupos: las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas también son llamadas disoluciones. Son mezclas en las que no se pueden distinguir sus componentes a simple vista, como por ejemplo esta deliciosa Coca-Cola. Las mezclas heterogéneas son mezclas en las que se pueden distinguir a los componentes a simple vista, como por ejemplo este tazón de cereal. Entonces, para resumir, en las mezclas homogéneas la composición es uniforme. En cambio, en las mezclas heterogéneas su composición no es uniforme y se pueden distinguir sus componentes.
Para finalizar, observen el siguiente mapa conceptual que reúne todos los conceptos vistos en esta clase. Hasta un próximo video. Adiós. ¡Qué vacío! Yo creo que si las clases hubieran sido así de cortitas, todos hubiéramos pasado rapidito, ¿no? ¿Qué médico en 1667 dio a conocer una receta para producir ratones a partir del trigo fermentado? Colocando en ropa sucia sudada y depositada en un frasco durante 21 días. ¿Quién será este señor? Fred Hoyle, Harlow Chaplin, Homad B. Van Helmont o Svante Arrhenius. Es el 3. Johann B. Van Helmont. Yo no sé para qué quería crear ratas este señor, no, pero bueno. ¿Cómo se le llama a las reacciones químicas donde se liberan energías? Pero aquí en el dibujo les dice. ¿Cómo se llama? Vean el dibujo, chicos. Exotérmicas. Exotérmicas. Térmica viene de calor, que es la energía. Exo es que exhala, lo avienta. ¿Cómo se le llama a los bioelementos? Recuerden que los bioelementos son los que se encuentran en las sustancias vivas, que los organismos necesitan tener para vivir, aunque sea en una cantidad muy pequeña, pero tanto su exceso como su falta pueden provocar la muerte. Bioelementos secundarios, primarios, oligoelementos o polielementos. Se llaman oligoelementos. ¿Y cuáles son? El azufre, el calcio, el cloro, fósforo, magnesio, potasio y sodio. ¿Cómo se les llama a aquellas prácticas usadas y ratificadas por la comunidad científica como válidas al proceder con el fin de exponer o confirmar las teorías? Se llama método científico. Esto es lo que respalda todas las investigaciones científicas. ¿A qué se le conoce como la afirmación de hechos científicos concernientes a fenómenos naturales? Experimento, teoría, ciencia o ley. Ley. Se llama ley, correcto. Es una hipótesis confirmada por múltiples experiencias. El experimento presentado en el esquema pretende demostrar que en las condiciones de atmósfera formada por metano, amoníaco, hidrógeno, además de un aporte de energía, se puede llegar a formar moléculas orgánicas. ¿Quién o quiénes desarrollaron este experimento originalmente? John B. Haldane, Lázaro Spallanzani, y John Needham, Alexander Oparin, Stanley Miller y Harold Harley. Si mal no recuerdo, se llama el experimento de la gota de Miller. Entre fosfato de adenosina. Esto me suena a un medicamento, se me olvidó ahorita cómo se llama ese medicamento. La fuente principal de energía para los seres vivos es la glucosa. La energía química se almacena en la glucosa y en otras moléculas orgánicas que pueden convertirse en glucosa. Las células utilizan esta energía para realizar trabajo como jalar células musculares, transmitir impulsos, células nerviosas, transportar nutrientes, células de la raíz vegetal, sintetizar proteínas y compuestos necesarios para la célula.
Cuando las células degradan la glucosa, se libera energía en una serie de pasos controlados por enzimas. La mayor parte de esta energía se almacena en otro compuesto químico, el trifosfato de adenosina o ATP. Ya me acordé, no es un medicamento, son unos análisis que te hacen. ¿Qué importancia presenta el ATP, adenosín trifosfato, para los organismos vivos? Participa en todas las funciones de producción de energía. ¿Cuál es el enlace en donde los cationes comparten cargas sumergidas en un mar de electrones? Esta es la que acabamos de ver en la guía anterior y dijimos que era el enlace metálico. Relaciona las teorías sobre el origen de la vida con la propuesta de que cada una hizo al respecto. La creacionista, la generación espontánea, panspermia. Es la 1, creacionista, tiene su origen en la religión, donde cada cultura tiene su forma de explicar lo sucedido. Generación espontánea. La vida provenía del espacio exterior y en forma de esporas bacterianas. Panspermia. Perdón. No, la generación espontánea es la 2. Todo ser vivo proviene de materia inerte y puede surgir de forma repentina. Y la panspermia es lo que dice del espacio exterior, en forma de esporas. ¿Cuáles son las estructuras que se encuentran en las células procariotas? Esta es una célula procariota. El citoplasma, ribosoma y pared celular. Aquí hablamos otra vez de los enlaces iónicos. ¿Cuál es el enlace en el que ocurre una transferencia de electrones de un átomo a otro? Se llama iónico. El enlace iónico o electrovalente consiste en la atracción electrostática entre partículas con una carga eléctrica de signo contrario llamado iones. Un ion es una partícula cargada eléctricamente, ya sea positiva o negativa. Puede ser un átomo o molécula que perdió o ganó electrones, es decir, que no es neutro. Biomoléculas. Clasifica con V y con F las siguientes enunciados acerca de las biomoléculas. La primera es falsa. La mayoría de las biomoléculas son compuestos orgánicos. No, las biomoléculas aparecen en cuerpos vivos. Las propiedades, esa es verdadera. Las propiedades químicas vienen determinadas por los grupos funcionales. La 3 es falsa. Las biomoléculas inorgánicas se agrupan en glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Esta es falsa. Y la última dice, los enlaces de biomoléculas son considerados como estables, lo que permite la formación de enlaces covalentes. De acuerdo con el diagrama, no se ve muy bien, pero si mal no recuerdo, esta estaba en la guía 1. Se puede explicar el fenómeno de condensación como el resultado del cambio de fase de la sustancia del estado gaseoso al estado líquido. Condensación. La condensación es lo que sucede en las nubes. En las nubes es vapor de agua y se empiezan a condensar. Y entonces ese vapor de agua empieza a hacerse gotitas de agua que son las que empiezan a caer y entonces es cuando llueve. ¿Cuál es el sistema que actúa como enlace entre los sistemas digestivo, respiratorio y excretor, así como en los procesos de homeostasis o autorregulación del organismo? Se llama aparato circulatorio, que es la sangre. Es este de aquí, la bombeada de la sangre. Si se te pide argumentar que el bronce es una mezcla en un compuesto, ¿cuál es el siguiente enunciado correcto para dicha argumentación? Es una aleación creada por el hombre mezclado de cobre y estaño y no tiene fórmula química. Eso también lo vimos en la guía anterior. En la geografía existen varios instrumentos que sirven para medir diferentes fenómenos naturales. Uno, el instrumento que mide los siguientes fenómenos atmosféricos. Precipitación de la lluvia, ¿con qué se mide?
¿Alguien sabe? Pluviómetro. Exacto. Si la 1 es la E, ¿cuál es la respuesta correcta? La B. B. Tacatatán. Muy bien. Con uno que se sepan, ya lo hicimos, ¿eh? Considerando que un patrón de historia de vida de una especie se establece como conjunto de adaptaciones que están relacionadas con el programa reproductivo de un individuo, ¿cuáles características tienen relación con dicho patrón? ¿La edad de reproducción, la fertilidad o la supervivencia? Habilidad de supervivencia. ¿Qué significa una supervivencia? Es todo aquello que puede hacer tomando elementos de la naturaleza y que volverán tu estadía en la situación límite un poco más afable. Conocer alguna de estas tácticas te ayudarán a manejarte con mayor seguridad y tranquilidad en situaciones extremas. Por ejemplo, cuando tienes que cortar un árbol para abastecerte de ramas para construir un sendero o simplemente para tener algo. Entonces sería la supervivencia. ¿Cuál es la excepción de las propiedades comunes de los bioelementos primarios? La configuración tetraédrica, o sea, esto que está aquí, de los enlaces del carbono produce diferentes tipos de moléculas orgánicas con estructuras tridimensionales diferentes. Esta conformación espacial es responsable de la actividad biológica. El carbono tiene 4 electrones en su periferia y puede formar enlaces covalentes estables con otros carbonos. Esa es la química orgánica. ¿Quién fue el primero en anunciar conceptos acerca de la teoría de la generación espontánea? ¿Aristóteles, Copérnico, Newton o Lavoisier? ¿Quién dice aquí que fue? Aristóteles. Aristóteles fue quien describió esta teoría en un comienzo en profundidad. La observación superficial indicaba que surgían gusanos del fango y moscas de la carne podrida, organismos de los lugares húmedos, etc. A partir de esto decía que la vida se estaba originando continuamente de estos restos orgánicos. La autogénesis se sustentaba en procesos como la putrefacción. Aquí volvemos un poquito con el cuate Kepler. ¿A qué ley de Kepler se le conoce también por la ley de los periodos? Porque establece la relación del periodo y la distancia del Sol en funciones de potencias, cuadrado y cubo. Tercera ley. Es la tercera ley de Kepler. Muy bien. Relaciona las sustancias nutritivas con la función que desempeñan en el organismo. Los carbohidratos, los lípidos, las vitaminas y las proteínas. Los carbohidratos son la mejor fuente de energía para el crecimiento, el mantenimiento y la actividad física y mental. Es el inciso A. Los carbohidratos o hidratos de carbono proporcionan energía inmediata para el funcionamiento del cuerpo. Los lípidos, que son las grasas, proporcionan energía de reserva al organismo. Las vitaminas participan en la regulación de procesos vitales del cuerpo. Y las proteínas se encargan de formar la estructura del cuerpo. Cuando alguien quiere hacer músculo, tiene que tomar mucha proteína. Después de revisar el tema de la ley de Kepler, decide realizar una serie de ejercicios para practicar. ¿Qué procedimientos realizas para resolverlos? Intenta resolver los ejercicios solo y al final te apoyas del material de estudio. Así aclaras tus dudas, identificas y corriges tus errores. ¿Cuál es el nombre de los siguientes elementos? Oro, carbono, plata y mercurio. En realidad no sería el nombre, sería el símbolo, ¿eh? ¿Cuál será? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? La 4. El oro. Mande. La 4. La 4. El oro es AU, el carbono es C, la plata es AG y el mercurio es HG.
Se denomina energía térmica a la energía liberada en forma de calor obtenida de la naturaleza, energía geotérmica, mediante la combustión de algún combustible fósil, puede ser el petróleo, gas natural o carbón. Mediante la energía eléctrica por efecto Joule, por rozamiento, por un proceso de fisión nuclear o como residuo de otros procesos mecánicos o químicos. ¿Cómo se denomina la energía liberada en forma de calor que puede ser obtenida en la naturaleza del Sol mediante la reacción exotérmica como la combustión de algún combustible o una reacción nuclear de fisión o de fusión? Se llama energía térmica, que tiene que ver con el calor. Las propiedades extensivas de la materia dependen de las cualidades físicas de las sustancias que la forman, las características químicas de la sustancia, las condiciones de no presentar actividad, la cantidad de materia presente en una sustancia. La cantidad de materia presente en una sustancia. ¿Cuáles son las propiedades extensivas? La masa, el peso y el volumen. Relaciona las mezclas con el nombre de su tipo específico. Por ejemplo, agua y aceite, ¿qué será? ¿Una mezcla o una sustancia pura? Una mezcla. Una mezcla, ¿es homogénea o heterogénea? Heterogénea. Entonces, ¿cuál será la respuesta correcta? Si la 1 es la... Ah, no es cierto. La 3 es la... La C. Perdón. Yo me equivoqué. Yo les dije que la 1 era la 1 es homogénea, la 3 es la... Heterogéneo. El agua y el aceite es la heterogénea, la 3 es la... El cloruro de sodio es un compuesto y la homogénea es el agua. Es una mezcla, pero se ve igualita siempre. ¿Cuál es el nombre de CRBR? Acuérdense que primero se lee el de la derecha y luego el de la izquierda. ¿BR qué será? Aquí les faltó un 3 debajito del BR para que fuera tribromuro de cromo, pero es bromuro de cromo. ¿Qué haces el estar platicando con otra persona? Comienza a defender de manera muy emotiva una postura alimentaria claramente dañina y contraria a lo que tú opinas. Prueba nuevas formas para intentar resolver el conflicto buscando convencerle de tu postura. No necesariamente, pero así marca aquí la respuesta. Relaciona las funciones de la biomolécula. La 1 es la de los ácidos nucleicos sintetizan la proteína. Las proteínas son catalizadores y los lípidos las reservas de energía. Los lípidos es la grasa, por eso las personas que somos gorditas nos dicen no comas tanto para que tus reservas se vayan quemando. Las reservas de energía es la grasa. Pero no hacemos caso, por eso seguimos estando gorditos. Clasifica los siguientes enunciados como verdaderos o falsos. El primero es falso. La ciencia es una actividad que no se relaciona con la sociedad. No es cierto. La segunda y la tercera son verdaderas. El método científico es creativo, claro que sí. Sus teorías explican cómo funciona la naturaleza, claro que sí. La cuarta es falsa. Solo sirven los experimentos en donde la hipótesis resulta verdadera. No es cierto. Todos los experimentos nos dicen o es verdadera o es falsa, pero todos sirven. Y la última es verdadera. La ciencia es un proceso que obtiene conocimiento que se corrigen a sí mismos. Durante el paso del tiempo, a través del paso del tiempo, la ciencia ha ido evolucionando y ella misma se va corrigiendo. A continuación se presentan algunas de las aportaciones de Tycho Brahe, a excepción de una. ¿Cuál es? Formuló las leyes del movimiento planetario, aportó datos sobre cometas, descubrió leyes del movimiento de la Luna, calculó la posición de 7,777 estrellas. ¿Cuál dijimos que no era de él? Esta venía en la guía 1. La única que no es de él es de su discípulo, que es Kepler. ¿De qué habla Kepler? Ustedes saben, yo lo sé. Los movimientos de la Luna. ¿Qué es lo que ya establece Kepler?
¿Cuáles son los metales y los no metales en la tabla periódica? Los metales son todos los B y los no metales todos los A. Por lo tanto, es la respuesta número 4. Los C son metaloides. Diferencia entre la célula vegetal y animal. Su diferencia es, en el animal hay una parte que se llama núcleo, mientras que en la célula vegetal hay vacuolas, cloroplastos y pared celular. Compuestos químicos. Establece la relación entre los compuestos químicos y sus nombres. Está un poquito difícil porque no hemos visto nada de esto, pero ahí les va. La 1 es la C, aldehído. La 2 es la B, amina. Y la 3 es la D, que es el éter. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Relacionan enunciados según corresponda. Es una sustancia que contiene átomos de una sola clase y no puede ser dividido en sustancias más simples, por ejemplo, el oxígeno. ¿Será un elemento o será un compuesto? ¿Qué creen ustedes que sea? Elemento. Elemento. Y la segunda entonces es compuesto. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. La 1 es la A, la 2 es la B. Históricamente, la primera explicación propuesta acerca del origen de la vida es la que sostiene que el universo entero, el sistema solar y sus planetas, así como los seres vivos, fueron creados por un todopoderoso en un acto sobrenatural. A esta corriente se le conoce como creacionismo espontáneo. Biogenética es correcto. Panspermia. Relacionan las propiedades periódicas con las características que las definen: electronegatividad, energía de ionización y radios atómicos. La electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo de dicho elemento para atraer hacia sí los electrones de otros elementos. La energía de ionización es la cantidad mínima de energía necesaria para eliminar el electrón más débil ligado a un átomo. Y los radios atómicos es el tamaño del átomo que varía dependiendo del medio en el que se encuentra o de un átomo al que está unido. Y aquí terminamos la guía número 3. Sé que es mucha información y hay que ir buscando, y esto se los voy a dejar de tarea, hay que ir buscando estrategias de a ver cómo me voy a acordar de esta pregunta, cómo me voy a acordar de esta respuesta. No, sí que te la aprendas, pero acuérdense que aquí lo importante es ayudarnos a que el día del examen, si se me olvidó cuál es la respuesta, tenga herramientas para poder decir en ese momento, ah, mira, es esto. ¿Sí? Sí es cierto que estudiamos, déjenme parar la clase para que no sea más pesada.